Yo diría que no es exactamente un libro de memorias, o al menos no es un libro de memorias al uso. Es de memorias en cuanto que hay recuerdos, pero lo más importante del libro no es la anécdota de lo que me pasó a mí, sino unas anécdotas que me sucedieron a mí que reflejan lo que era la ciudad, lo que era el entorno, un entorno muy peculiar, porque yo nací en el año 40, recién terminada la guerra civil, con una devastación física, mental, de cuerpos y almas, y una situación de hambre real y generalizada. ¿Por qué? Porque ese final de la guerra no tiene una posibilidad de reconstrucción, porque existe otra guerra mayor que se está comiendo Europa y se está comiendo el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Hasta tal punto que una parte de mi infancia yo la recuerdo, esta zona de la Guerra Mundial, como algo muy especial, porque mi madre, que me venía a despertar todos los días, arriba Peterete, me decía, y un día me dijo, ha acabado la guerra. Y se me quedaron grabadas. Yo, el niño no sabía, bueno, ni pregunta, porque el niño generalmente no suele preguntar, porque le suelen decir, anda, calla, no te metas donde no te llaman. Entonces, y se me quedó grabado, ¿qué guerra ha terminado hoy? Y luego me di cuenta de que se había terminado la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas atómicas lanzadas sobre 2 ciudades de Japón. Quiero decir, esa es una parte histórica. Otra parte histórica interesante para mí, para todos nosotros, para la novela, para la veracidad de la novela, del libro, que es un libro de literatura, es un libro literario, aunque sea memorias o tal, pero es un libro que tiene una narrativa también como de cuentos hilados para formar un todo. Bueno, pero lo importante de esto es que yo tuve la casualidad de que desaparecí de esta ciudad con 17 años y quedó muy grabado todo, y no se han ido superponiendo otras Pamplonas, otras ciudades de Pamplona, otros recuerdos, otras personas. Corto absolutamente, desaparezco de esta ciudad, entro en una zona especial, única, sorprendente, que es la Compañía de Jesús, donde estuve 11 años. Y cuando yo vuelvo a la ciudad, y ya vuelvo de visita porque mi familia ya no vive en Pamplona, me encuentro con otra Pamplona. Pero esta distancia de la segunda Pamplona ha preservado a la primera Pamplona. Con lo cual yo tengo unos recuerdos concretos, exactos, en fin, que creo que es parte de lo que tú decías, como de la historia de Pamplona. Hay una zona, como testigo de esa historia hay muchos acontecimientos, y hay otra zona que está debajo de esta. No digo nombres, no digo nunca nada, pero hay situaciones curiosas, raras, sorprendentes. Una de ellas es, y no voy a decir nombre, un amigo mío del colegio. Yo empecé a los 7 años con los jesuitas, terminé el prego a los 17 y estuve 11 años estudiando toda la carrera jesuítica, hasta que llegué a teología, y en segundo de teología me marché todos me dicen, ¿alguna chavala? No, simplemente abandoné mis creencias, dije, no creo, esto es una gran estafa, y me salí. Entonces, y esta segunda parte también estoy preparando un libro que es la segunda parte de y luego habrá una tercera parte. Y la segunda parte es jesuitas, el mundo de los jesuitas que yo viví. También en este mismo tono de humor, de distancia, de respeto, de cariño, pero de verdad. O sea, cuando hay que cortar con el cuchillo, corto. O sea, no hay paños calientes, ni en mi propia vida ni en mi propia persona. Estoy retratado como un niño con delirios de grandeza, pues eso es lo que era este niño. Entonces, bueno, no sé ni dónde iba. ¿Tienes una anécdota con un amigo tuyo? Ah, la anécdota. Sí. Este amigo mío tiene una casa enorme, con muchos pisos, con 6 pisos.
y en la parte de arriba había un desván donde nosotros solíamos hacer esculturas de barro, bueno, y jugar y no sé qué. Había unos arcones ahí amontonados, antiguos, y abríamos los arcones y había pues ropas militares antiguas, no actuales, de colores, unas casacas azules, una no sé qué roja, espadas, y de pronto encontramos un revólver. Digo, un revólver. Y seguimos buscando, y una caja de cartuchos. Y dijimos, a ver si los cartuchos caben en el tambor del revólver. Y cabían. Dijimos, vamos a disparar. Y entonces estaba lleno de libros, había ya unas cantidad, y dijimos, vamos a ver una bala cuántos libros atraviesa. Y poníamos los libros así, y dispara bomba, y a ver, atravesó 4 libros, y se incrustó la bala en el otro, y la bala ya no tenía forma de bala, sino no sé qué, y tal, y más libros, y más disparos. Y en una de esas se disparó el revólver y pegó contra la pared cerca de nuestras cabezas. Se levantó una nube de humo, de humo blanco, de yeso, que fue descendiendo, y según iba descendiendo, nosotros íbamos viendo que estábamos tan blancos como el yeso, y nos empezamos a ver las caras, y nos quedamos sorprendidos porque por poco nos mata la bala. ¿Qué sucedió? ¿Que dejamos el revólver? No, seguimos tirando con el revólver. Quiero decir, esa anécdota es una anécdota, por una parte, infantiloide, sencilla, no tiene ninguna importancia, pero sí tiene un trasfondo de mucho tipo. Había un revólver, una guerra recién terminada, unos niños que jugaban con el revólver, una familia que le importa un rábano si se dispara o no se dispara, porque es una casa muy grande, porque son muchos hermanos, etc. Anecdotarios, yo tengo, no sé, miles de anécdotas de contar, miles, divertidas, simpáticas, no sé qué. ¿Cuáles he elegido? Las más vistosas, no. Aquellas que tienen una trascendencia de varios tipos: social, política, emocional, reflexiva, filosófica, estudio de la singularidad que es un ser humano que nace con un cerebro plano y en poco tiempo aprende a velocidades vertiginosas una enormísima cantidad de material que le sirve para la vida, el pensamiento, el discurso, el lenguaje, etc. En muy poco tiempo. Y entonces, bueno, y todo eso está en este libro. Es decir, es un libro que no es las memorias, pues me pasó, iba con mi amigo y nos coge, no. Detrás de cada esto hay un suceso que tiene relación para el que quiera, para el que pueda verlo porque ha conocido la época, o para el que entienda que existe detrás de esto una sociedad de un tipo característico, una sociedad concreta de una época concreta. Entonces, todo eso está aquí. Y como le decía a Chema, si el libro tuviera éxito, sería bonito, desde el punto de vista histórico, hacer un libro paralelo con todo el material que existe de esa época, que solamente puede que solo quede de ello mi palabra, solo. Pero nada, aquello, pues sí, ¿y quién lo sabe? No, o sea, eso estaba así, y estaba así por esas características, y había un guarda en la Plaza de la Cruz, vestido de verde, con un garrote, no sé qué, que los niños que se metían a beber agua en los chorros que están cerca de la cruz, o quitaban una flor, tal, o se salpicaban con una fuente que yo no he vuelto a ver en Pamplona, que era como una taza, así, y un chorro vertical. Ahora son todas que sale hacia abajo el agua. Bueno, quiero decir, todas estas, de las que probablemente no hay ningún documento fotográfico, creo. Se podría hacer, bueno, esto es una cosa de lujo, y a lo mejor al ayuntamiento le interesa como recuperación de una parte, porque me he dado cuenta que no hay nada de esa época. Yo he buscado, he mirado, y digo, o sea, que no queda nada.
quedan testimonios de personas que nos quedan 4 telediarios. Y entonces cuando acabemos nosotros, pues no va a quedar nada. En una época enormemente interesante, enormemente cruel, una época que todavía olía sangre, en una época de silencios, y algunos silencios culpables, etc. Es una época muy interesante, una época en que hay un maridaje morboso entre Iglesia y Estado, en el cual se somete cuerpos y almas a una total devastación. O sea, una palabra te podía meter 20 años de cárcel. Quiero decir, luego se fue suavizando poco a poco, en la medida de que una dictadura, mientras sea dictadura, sea suave, pero bueno, quiero decir, hay un momento en aquella época se estaban fusilando sistemáticamente en toda España personas no gratas en las cárceles, en los paredones, en no sé dónde. Quiero decir, es una época terrorífica. Yo de niño, y lo digo con toda sinceridad, no lo digo desde mi visión de mayor, he vivido en el miedo a todo, en el miedo a todo. La Iglesia dice, pecado, si te tocas el pito, al infierno. ¿Y qué es el infierno? Oh, al infierno, ahora te lo cuento, y bomba. Y si no obedeces a los padres, y los padres te decían, oye, y que no te voy a querer, y no sé qué, el niño está cojonado. Pues recibimos una educación morbosa. Y yo notaba todo esto. Alguien me ha preguntado alguna vez, ¿y tú qué es eso de la fe? ¿Cómo te metiste jesuita? En el libro sobre los jesuitas empiezo diciendo muchas veces vamos a un sitio no por ir a un sitio, sino por huir de otro. Y entonces los jesuitas a mí me ofrecían algo que no me ofrecía la ciudad, que era el horror, y a lo sumo ser perito industrial y meterme toda la puta vida en una fábrica a que me machaquen unos señores y a que me chupen la sangre. Y dije, hombre, pues esto, pues mira, los misioneros van a la India y salvar las almas y no sé qué. Pues me interesa mucho más que lo que acabo de ver. Y yo quiero decir que llevo una vida cómoda, de familia de clase media, niño querido, tal, pero con una sensibilidad un poco rara, en el sentido de que todo eso a mí me abrumaba, desde muy niño me abrumaba. Yo recuerdo que tenía un miedo al guarda cuando iba con mi abuela a la taconera, y mi hermana, que era un poquito mayor que yo, que le encantaba hacerme rabiar, y cogía una flor, cuando venía el guardia cogía una flor y el guardia, niño, no sé qué, y yo llorando y tal. La Audiencia Nacional, cuando yo iba con mi abuela, que tendría 5 o 6 años, y ¿qué es eso, abuela? Es la Audiencia Nacional. ¿Y para qué sirve? Pues ahí te hacen un juicio y te enteras de que pues mataron a no sé quién, y lo juzgan mañana en la audiencia provincial. Y yo estaba acojonado, digo, ¿qué es esto? No, en fin, quiero decir, yo noté esa presión, ese horror, que era un horror parecido al de los tebeos, pero que era una realidad candente. Yo recuerdo, estando en la Plaza Cruz de muy niño, que pasaban los presos, que iban del gobierno civil al auxilio social a comer con la policía y con esposas, y a veces 2 y 3 esposados. Pasaba yo leyendo tebeos y pasaba. O sea, eso era obsceno, quiero decir, aparte de la barbarie que suponía eso, en cualquier caso, y en una dictadura, la gratuita barbarie, además, para mí, era la obscenidad. No me dejaban ver una teta, pero en cambio me mostraban esas personas, que, yo no sé lo que habían hecho, pero a lo mejor habían dicho, pues, oye, viva lo que sea, pues usted, le vamos a dar 20 años de cárcel. Todo eso lo sentí, todo eso está de alguna forma. Este libro no hay odio de ningún tipo, es un libro tierno, escrito con ternura, pero con verdad. Y es importantísima la verdad, y la fuerza de este libro, como ayer comentábamos, está en que todo es verdad, y además me gustaría que un día se pudiera hacer de cada una de las cosas, incluso con nombres. Yo no digo nombres porque ni para bien ni para mal, porque además decir un nombre y no decir otro supone que puede haber incluso porque
¿por qué este y por qué no? O otro que diga, oye, a mí no me tenías que ver pensar. Bueno, pero saber que detrás de todo esto y muchas cosas más hay todo el mundo que yo tengo fijado como una fotografía que se quedó en la infancia aislada en un desván y la tengo clara. No se han superpuesto otras historias, fotografías, comentarios, etc. Las otras veces que he venido a Pamplona he notado lógicamente una evolución en un sentido buena, en otro sentido mala. En un sentido buena en cuanto que las libertades y en otro sentido mala en que todas las ciudades han ido hacia una falta de relajación, de tranquilidad, de bienestar, las calles llenas de coches, la polución estropeándonos los pulmones, y bueno, y yo creo que por una parte también, no sé, se siguen manteniendo los dos grandes troncos que en mi infancia estaban dentro de aquella bóveda en la que yo vivía, que era la religión, que concretamente en Pamplona se ha mantenido con mucha virulencia, y la política, que también se ha mantenido con mucha virulencia. Quiero decir, hay tensión religiosa y tensión política. Se mantienen esos dos. En ese sentido ha habido evolución, pero en ese sentido quedan ahí unas fuerzas todavía muy beligerantes sobre Dios y el César. Y a ver, y dad al César y a Dios, es un lío, porque a veces es el mismo.